sin mayores cuestiones más que los resultados y qué cálculos se iban a hacer. ¿Cómo les fue con esto? ¿Tienen alguna pregunta en específico o todo bonito y dulce? Hasta el momento, bien, profe, yo todavía no lo termino, pero ya. Pero nada más sí me quedó duda del anterior a ese. Es que sí, no entendía la pregunta. Por ejemplo, o sea, sí la entendí más bien. Pero entonces cuando nos diga, es en el BM1 creo. Ajá, es esa, la pregunta 4, es que es la que me hizo ruido. Entonces, cuando nos pregunte los 1000 metros cúbicos de fase gaseosa alimentada, o sea, si encontramos otra pregunta así, la calculamos a las condiciones de operación. Normalmente eso es lo que se estila cuando no te especifican a qué condiciones, porque vamos, es muy arbitrario, ¿no? O sea, yo puedo conseguir o puedo hacerlo a condiciones estándar, a condiciones normales, a condiciones estándar industriales, escoge, y todas son distintas, ¿no? Entonces, cuando no diga nada, la línea de alimentación a la de operación. Así es. Ok, perfecto. De todos modos, yo trato de evitar ese tipo de ambigüedades, ¿no? A veces se me van de reconocerlo, pero precisamente para evitar los problemas yo trato de evitarlo, ¿no? Pero yo les recomiendo que si no se especifica, lo hagan a condiciones de operación, ¿no? Que son las que, pues, conoces. Ok, profe, está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? Nada de nada. Sí, profe, yo tengo una duda. Adelante. Con la construcción de la curva de equilibrio, bueno, de la gráfica de equilibrio, bueno, al momento de meter mi factor, me queda una línea recta, no me queda así como una curva. Bueno, en ¿De este qué caso. problema? Bueno, de este hice de esta, y al momento de hacer la conversión, bueno, a centímetros y eso, me quedaba una línea recta. Sí. No tiene nada que ver el factor de conversión de escala. A ver. Para empezar, ¿sí obtuviste una tabla de este estilo? Bueno, no sé si me estás hablando de este problema en específico. Ajá, sí. Ok. Sí, Los tuvo datos tabla, ajá. te coinciden. Sí, igual. Ok. Ahora dime, de estas 4 columnas, 1, 2, 3, 4, ¿cuáles graficaste? Lo que sería XA mayúscula y Y mayúscula. Sí graficaste estas 2. Ajá. Bueno, pero bueno, como tal no grafiqué estos datos, sino hice el factor de conversión. Y me daba, en el caso de XA, me daba 5, 10, 15, 20, 25. A ver, ¿cuál es tu factor de escala, según tú? 25 entre 8.81 por 10 a la menos 4. Para X. O sea, a ver, en X, 25 centímetros. ¿Entre cuánto? 8.81. Bueno, 8, sí, 8.81. 8.81. Ok, 8.81 por 10 a la menos 4. Pues aquí pues, lo único que tienes que ir haciendo es hacer o sea, trazar otra vez esa tabla, pero ahora con los valores en centímetros. Y te digo que, o sea, que hagas esto o que lo cuentes es lo mismo. O sea, el hecho de que utilices este factor no te va a convertir estos datos en una línea recta. Entonces, aquí, ¿cómo estás haciendo la conversión? A ver, platícamela. Bueno, Por pues ejemplo, para multiplico este factor. Multiplico, por ejemplo, por el resultado en el primero 1.76 por 0.3 por 10 a la menos 4, lo multiplico por este factor. Tas, sí, está bien.
Y ya el primero me dio 5. Para el siguiente valor me dio 10, para el siguiente 15, para el siguiente 20 y pues el último 25. 58.81 4 por 1.7603. Ok, sí, prácticamente te da de 5. Sí, 4.99. Y son dobles, ¿no? Ok, está bien. 10, 15, algo así te quedó, ¿no? Ajá, 20, 25. Ok, hasta ahí va bien. Donde ya no te tiene que quedar tan periódico es en el segundo. ¿Cuál es el factor para el eje Y? Usé 20 centímetros sobre punto 36. Sobre punto 36, ok. E hiciste lo mismo. Ajá, lo multipliqué por punto 0.5574. Pues lo hiciste bien, no debería de quedarte una línea recta. Ajá. Igual, y bueno, aquí me daban 4, 8, 12, 16 y 20. Igual medio periódico. Pues mira, bueno, aquí el primero me da 3. ¿Sí? Oh, ya. 3.1, ya redondeado. Entonces es algo mal. El segundo me da 8.2. ¿Qué onda? Okay. Checa, ahí, o sea, lo más probable, o sea, y estoy usando este factor que tú me diste, ¿no? Ajá. Es típico, ¿no? Que a lo mejor por aquí, no sé cuál de los dos hayas graficado, si este o este. Ajá. Bueno, usé la mayúscula, la Y mayúscula. Ok, chécalo, porque yo estoy usando la Y mayúscula y en el primer cálculo a mí me da esto. Ok, bueno, sí, yo lo reviso, profe. Eso es normalmente lo que a veces sucede, ¿no? Hay un error en el cálculo, porque te digo, el hecho de que uses estos factores de escala que tú estás proponiendo no va a hacer que algo que no es recto se vuelva una recta. O sea, no, eso no tiene nada que ver. Ok, sí, ya lo revisé, sí. Yo creo que me comí un 0 o algo así porque... Sí, ya, bueno, ahora sí ya me salió. Gracias, profe. De nada. Ok, ¿algún otro detalle? Yo, profe. Sí, profe, en el problema del CS2, ve que en el inciso 5 nos pide calcular la densidad parcial de A en el líquido, pero en el equilibrio. ¿Cuál es no? ¿Dónde estábamos? Ajá. ¿Cuál es la duda? Ah, caray. Ajá, es que dice la máxima concentración, ¿no? O sea, en el equilibrio. Ajá. ¿Esa cómo la calcularía? Tendría que calcular con la fórmula de ¿cómo se llama? Con la curva del equilibrio XA1 en el equilibrio, ¿no? Checa bien el enunciado. Pues sí, es la densidad parcial de A. Me estás diciendo XA1. No, o sea, ya sé que es la densidad, pero pues como la densidad No. Incluso antes de eso, ¿qué te acabo de remarcar ahorita? La corriente gaseosa. ¿Y X es una concentración de corriente de gaseosa? Ah, no, oye. Ok, primer detalle. Entonces, ¿de qué valor vas a obtener este? O sea, ¿cuál sería tu valor de partida de concentración? Yo sé que eventualmente vas a tener una densidad molar, no, densidad másica parcial, ¿no? Pero tienes que partir de un valor. ¿De cuál sería?
De la Y1 en el equilibrio. Y1 en el equilibrio. Ok. Y de esto lo vas a llevar a ρ a G, quieran ponerlo, testado en el equilibrio. Ok. ¿De dónde sacas esto? Decías De que la ecuación de curva de equilibrio. ¿de la qué? De la ecuación de la curva de equilibrio. Así es, de la ecuación de equilibrio, que aquí era algo así, ¿no? Y es igual a 300 ¿cuánto? quizá, me parece. 300, ¿no? Ujú. Ok, esta es la general y si la quieres hacer más específica, pues ya es en el punto 1. Ok. Esta es la de operación, ya la conoces, vas a despejar esta y haces la transformación hasta esta unidad de concentración. Ya. Sí, ya vi cómo. Aquí, como le decía hace rato a su compañero, a condiciones de operación, creo, ¿no? Al final lo pedía alguna condición específica, creo que acá lo puse, ¿no? Sí, condiciones de operación. Ok. ¿Ya quedó claro entonces? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tenía una pregunta por ahí? Levanten la manita o adelante. Yo, profe. A ver, Adelante. a ver si me doy a entender. En este mismo problema, en el punto 3, nos pide el porcentaje de CS2 no recuperado. Uh-huh. Ajá. Y entonces lo que nosotros hicimos en el ejercicio fue lo de la relación, o sea, de L2, o sea, es una regla de 3 prácticamente, ¿no? Y no. De que, bueno, se hace que no le gustan las reglas de 3, pero... No, pero independientemente de eso, no sé con qué quieras hacer la regla de 3. Ajá, sí, porque, por ejemplo, LA2 sería el 100%, ¿no? Ajá. Entonces, LA1, ¿cuánto es? Eso sería lo no recuperado. Ok. Pero pero mi duda es esta, porque en el problema, o sea, hubo alimentación, el gas no iba puro. Ok, ajá. Entonces, no sé si a la LA1 hay que restarle lo que se alimentó en la línea en GA1. Ya te entendí. ¿Cuál Sí. es tu duda? Y bueno, no está tan mala la cuestión. O sea, aquí lo importante es que recuerdes qué estás realizando, qué operación estás realizando. Y tú, si quieres hacer eso, ya no estás realizando la operación que se supone que estás haciendo. Ahora no sé si yo me di a entender. No, no me entendí. Ok, tú dices que el gas lleva componente de interés. Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué operación quieres realizar? ¿O qué operación estás realizando? ¿Estamos en agotamiento? Así O sea, bueno, es. estamos en agotamiento, sí. Y todas las condiciones de operación que estás manejando son para realizar esa operación de agotamiento, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. O sea, tú por la forma, a ver si aquí hay una curva. Ya está. O sea, tú por la forma en cómo tienes las concentraciones, estás obligando al sistema a realizar esa operación de agotamiento, ¿estás de acuerdo? Sí. Dado esas condiciones de operación, pregunta, ¿puedes hacer lo contrario, que básicamente sería parte de lo que entra con el gas, mandarlo al líquido?
Aparte ya estás haciendo otra cosa, ¿no? Parte de lo del gas. Sí, ahí sería otra operación. Ok, entonces, ¿estás de acuerdo que lo que entra por el gas para nada tiene que ver con lo que se va, o sea, con lo que está en el líquido, ¿no? En el sentido de que si esté realizando una absorción, o sea, nosotros no estamos realizando una absorción. Entonces, ¿lo que entra con el gas, se queda con el gas o no? Pues no se sabe. No, bueno, no sé, es que Mm, adentro hay, o sea, es que esa era mi duda, porque es que, por ejemplo, es que entonces es como la pregunta, porque, por ejemplo, si dijera la pregunta, porcentaje de CS2 no recuperado con respecto a L2, sí habría que restárselo. con Pero respecto a L2. Ok, mira, más sencillo. Todo lo que sale en L2, LA2, ¿de dónde viene? del gas, o sea, es lo transferido que pasó del gas a la fase líquida. Estás diciendo una incongruencia. ¿Cuál es? Pues no sé. Me estás diciendo que lo que sale con LA2 en el líquido proviene del gas. Ajá, o sea, lo que sale con el líquido, el compuesto de interés, Uh-huh. proviene del... Ah, no, pero eso es absorción. Ajá, exactamente. Aquí estás haciendo una operación de agotamiento. Un agotamiento, sí, perdón. Ya. Es que eso es lo que no debes de perder de vista, ¿no? ¿Qué operación estás realizando? Porque, o sea, si tú lo ves de manera genérica, vas a tener componente de interés en las 4 corrientes. Uh-huh. Pero, ok, ¿qué está pasando en específico con esas corrientes? Es decir, de dónde proviene o a dónde se va el componente de interés depende de la operación que estás realizando. Entonces, otra vez con la pregunta, ya en el caso específico de este problema, que es agotamiento, todo lo que sale en LA2, ¿de dónde proviene? Única y exclusivamente. ¿Por qué del gas? Si proviene del gas, estás pasando componentes de interés del gas al líquido. ¿Eso por definición qué es? Es absorción. ¿Estamos realizando una absorción? Sí, a ver, sí. Ok. No, es agotamiento. Es agotamiento. Y por ejemplo, ya la entendí. Y en el caso en el que, por ejemplo, bueno, no, porque ya me estoy... Ya la entendí, profe. Ya la entendí. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de recuperado o no recuperado, solo nos interesa la parte del... Yo siempre les digo que lo identifiquen así, de la corriente que nos interesa procesar, y eso depende de la operación. Si es absorción, es el gas que entra; si es agotamiento, es el líquido que entra. Ok, profe. Ya me quedó claro, ya nada más ajusto ahí mi nota. Ok. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues al mal paso darle prisa, como dicen. Vamos a entrar al nuevo tema, que es transferencia de masa. Vamos a empezar a ver todas las cuestiones que involucran la transferencia de masa, desde cuestiones, bueno, básicas como la difusión, hasta cuestiones ya muy aplicadas como la ecuación de diseño, si quieren verlo así, para determinar la velocidad de transferencia de masa en una corriente, en una columna empacada. Nosotros, para poder resolver toda esta cuestión de la transferencia de masa, nosotros ya debemos de conocer básicamente todas las concentraciones involucradas en el sistema, tanto las de operación como las de equilibrio. De ahí es que nosotros siempre empecemos con la parte de balance y posteriormente empecemos con la parte de transferencia de masa.
Esto que está aquí lo saqué, aquí viene la bibliografía del Welty. Es algo así como que una descripción muy general, me gustó porque es muy general, pero a la vez como que es muy clara, en el sentido de qué es la transferencia de masa en este tipo de columnas y cómo las podemos relacionar con algo que ustedes ya deberían de conocer, que es la transferencia de calor. De hecho, estos coeficientes, coeficientes convectivos, que les vamos a llamar de aquí en adelante, se les conoce también de manera genérica como coeficientes de película, y ustedes ya han oído hablar de coeficientes de película, ¿no? En al menos 2 cursos, pero solo lo aplicaban, como les decía, a transferencia de calor. ¿Están de acuerdo? Y eventualmente esos coeficientes de película los utilizaban para calcular la velocidad de transferencia de calor. ¿Qué creen? Va a ser exactamente lo mismo. Nosotros aquí estos coeficientes precisamente para eso nos van a servir. Esto pues se parece, como lo dice aquí, a la ley de Newton del enfriamiento, donde tenemos o donde explica la transferencia convectiva. En aquel caso es de calor, aquí nosotros va a ser de masa. Entonces, aquí hay una diferencia de concentraciones, hay un coeficiente convectivo involucrado y eventualmente el determinar esos coeficientes o saber el valor de esos coeficientes nos va a ayudar, por un lado, primero a determinar la velocidad de transferencia y por el otro, ¿qué creen? El tamaño de la torre, la altura de empaque mojado. Pero bueno, no les adelanto mucho. En esta parte tengo preparado un video donde explico precisamente todas estas analogías de la transferencia de masa y la transferencia de calor. Aquí incluso en esta parte, vean cómo les voy a explicar esto. No sé si lo recuerden, que tiene que ver con la obtención del coeficiente global de transferencia de calor y las resistencias involucradas en la transferencia de calor. ¿Qué creen? Vamos a tener exactamente lo mismo en transferencia de masa. No va a haber las 3 resistencias como se explica en transferencia de calor, pero sí vamos a tener otras 2. Bueno, no les adelanto más de lo que ya viene aquí en el video. El video dura aproximadamente 1 hora. Ya todos lo pueden consultar sin ningún problema ahí en el blog de notas. Son 3:27, les voy a dar 1 hora para que lo vean. Traten de ir haciendo sus anotaciones. Básicamente este video es la primera parte de la teoría de transferencia de masa. Hay varias explicaciones interesantes, varias deducciones interesantes, entonces véanlo con atención. En 1 hora regreso con ustedes. Bueno, de todos modos aquí voy a estar atento por si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Y en 1 hora vemos dudas específicas o si quieren que ahonde en un tema en particular que venga ahí en el video, pues lo hacemos, ¿no? ¿Quedamos? Y bueno, antes de pasar, no sé si ahorita tienen alguna otra duda o pregunta de los problemas. Aprovechemos antes de seguir. ¿No? Perfecto, entonces, pues ahí se quedan con el video. Aquí voy a estar atento con ustedes por si tienen alguna duda o pregunta. Sí, justamente lo acabo de terminar de ver. Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta entonces? ¿Algún cuestionamiento? Solo, profesor, una preguntita. Usted dijo Sí. respecto a cómo identificar una K minúscula y una K mayúscula. ¿Tenemos que seguir como su misma escritura o no? Es que yo había identificado la mayúscula como usted identificó la minúscula.
No necesariamente tienen que copiar mi nomenclatura, ¿no? O sea, no es, o sea, no soy estricto en ese sentido. De la misma forma en que, vamos, hay que establecer diferencias entre, por ejemplo, las concentraciones que ya hemos manejado. Ustedes escojan la nomenclatura que más fácil se les haga dibujar. Yo ya cuando estoy escribiendo, pues la K hago esta K, ¿no? Pero luego cuando estoy escribiendo a las carreras, entre distinguir una K mayúscula, una K minúscula, en realidad, por ejemplo, si usan eso, pues casi es lo mismo, ¿no? Entonces yo, o sea, no creas que cuando escribo hago así la K, ¿no? O sea, nunca la hago así, pero para resolver estos problemas la escribo así precisamente para evitarme confusiones. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo en ese sentido, ¿no? Escojan una nomenclatura que se les facilite, pero que al mismo tiempo les permita distinguir claramente entre una mayúscula y una minúscula. ¿Vale? Sí, ¿Y esos dos tienen las mismas unidades, profe? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que les he repetido desde el principio que aquí las unidades tienen nombre y apellido? Sí. En las CAS también aplica. ¿Entendiste la cuestión de dónde se originan las CAS o con qué las puedes relacionar en el diagrama que les pinté? Con las interfaces, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tú tienes aquí fase líquida. Vamos a suponer, y aquí tienes fase gaseosa. Y nada más por decir, tenemos acá una transferencia en ese sentido, que eso sería un agotamiento, ¿no? Tenemos concentraciones, la de operación de las dos fases. Esto, bueno, tiene asociada una concentración de equilibrio. Bueno, la correspondiente de equilibrio está igual. X de equilibrio. Y aquí que dijimos que iban a existir. Una concentración de interfase, ¿no? De fase líquida y de fase gaseosa. Las Ks individuales, ¿de dónde a dónde quedan definidas? Es del seno del líquido a la interfase. Entonces sería de XA a XAI. Y las de la fase gaseosa. Así, ¿no? Ok. Ok. ¿Y las Ks globales de dónde a dónde quedan? De extremo a extremo, ¿no? Así es. Y aquí, bueno, ¿cuáles son las concentraciones que están involucradas con las Ks globales? Las de equilibrio. Y con las Ks individuales, las de interfase. ¿Quedamos? Ok. Aquí precisamente estoy tratando de abordar esa cuestión, ¿no? Con estas unidades. Esta ecuación queda definida bueno, sale de esto, ¿no? Que un coeficiente global por una delta C de una delta de concentración. Entonces, si despejamos, pues quedan estas unidades entre un delta de concentración. Aquí la pregunta es, cuando es una K global, con respecto a quién es el delta de concentración. Porque si yo pongo una K individual, ¿qué creen? Va a tener, como decía su compañera, unidades
si lo vemos de manera simplona, las mismas unidades, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, lo que se diferencia es la delta, ¿no? De concentraciones de dónde a dónde va. Exacto. Ya. Entonces, aquí lo que se hace, precisamente para hacer esa diferenciación, una delta de concentración respecto al equilibrio, y en el individual una delta de concentración respecto a la interfase. Entonces, ¿son las mismas unidades? Sí, pero no. Cambia el delta. Una es con respecto al equilibrio y otra es con respecto a la interfase. De ahí es que son conceptos distintos. La K global, ¿qué resistencia me representa? ¿Recuerdan de eso? Ambas fases. La total, ¿no? La total. Así lo vamos a dejar, la total. Y esta inversa de coeficientes individuales me representa la resistencia de solo una fase. Entonces, estrictamente no son lo mismo. Una me representa la resistencia total y otro me representa la resistencia de una sola de las fases. Entonces, de aquí en adelante, así vamos a distinguir las unidades de un coeficiente individual y las unidades de un coeficiente global. ¿Sí quedó ya clara esa parte? Sí, profe, gracias. Ok. Y bueno, eso ténganlo en cuenta porque al final también les va a ayudar a distinguir. Ya ven que nuestros problemas básicamente luego les damos toda la información escrita, descrita como tal. No ponemos K es igual a tanto, ¿no? K mayúscula es igual a tanto. Entonces eso también les va a ayudar a que ustedes identifiquen qué tipo de coeficiente les están dando, si un global o un individual. Ok. ¿Cuál es la cuestión ya que estamos en unidades de concentración? Con las unidades, que yo ese delta de concentración pues lo puedo expresar usando todas las unidades de concentración que hemos manejado hasta el momento. Aquí falta la densidad másica, esa no la puse porque la densidad másica es muy poco común, de hecho no se usa. Entonces, vamos a pasarla por alto. Pero si se dan cuenta, este delta de concentración que está aquí, ya sea en la interfase o con respecto al equilibrio, yo lo puedo expresar de las dos formas. Bueno, de todas estas formas. ¿A qué va a ocasionar eso? Bueno, que yo a mi coeficiente tenga que especificarle pues, a qué unidades se refiere. La mayoría son sencillas y eso lo usamos, se usa un subíndice. Aquí no se alcanza a distinguir, pero bueno, esto es una Y, X y Y testada minúsculas o mayúsculas, ¿no? Aquí no se alcanza a distinguir por la resolución, no sé por qué, pero bueno, esto está testado. ¿Ok? Como les decía, la mayoría son sencillas. Las complicadas son estas últimas tres. Pero bueno, no hay mayor problema, eso más hay que írselo aprendiendo. KL, KC y KG. ¿Sí les queda claro eso? Y eso aplica tanto para coeficientes globales como para coeficientes individuales. ¿Alguna otra cuestión? Nada de nada.
Vamos a... Sí, adelante. No, digo que creo que no. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ya no más quedan casi 15 minutos. No, a lo mejor no tiene caso que les dé todavía más información. Por lo tanto, pues les voy a dejar que repasen la información que viene en el video para que les quede lo más claro posible. Aquí, hasta el momento, fíjense, yo he estado hablando de coeficientes convectivos utilizando la analogía de transferencia de calor, donde todos esos coeficientes quedan en función del área. ¿Esta qué área? Si yo le quisiera poner un apellido, ¿cómo la llamaríamos? ¿Área transversal? ¿Área de flujo? No sé. ¿Qué se les ocurre? ¿De contacto? Ok, otra forma de llamarle, que se usaba también allá en transferencia de calor. ¿Área de transferencia? Así es, este es el área de transferencia. En un intercambiador de calor, saber el área de transferencia es muy sencillo, pues básicamente es el área del tubo. En una torre empacada, eso es extremadamente complejo. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que recurrir a otros conceptos, que básicamente es lo que les quiero, lo que les voy a explicar la próxima clase. Entonces, digo, para que no se me hagan todavía pelotas, que eventualmente tal vez terminen haciéndose, solo esta clase vamos a hablar de este tipo de coeficientes, que a veces les llaman coeficientes en función del área de transferencia. Y bueno, que les quede claro, ¿no? Si es necesario, vuelvan a ver el video, repásenlo. Una cuestión muy interesante en el video, que siempre lo hago a propósito, cuando estoy explicando la cuestión de las, por ahí de la deducción de las ecuaciones y todo ese rollo, ¿en qué operación me centro? ¿Se acuerdan qué operación es esa? Sí, los 4 fluxos. Ok, pero ¿de qué operación estoy hablando? ¿Agotamiento o absorción? No, absorción. Así es. Entonces, todo esto puede aplicar también a una operación de agotamiento. ¿Quedamos? Pero aquí en el video no hago esa deducción. Entonces, como ven, se les va a quedar que ustedes hagan todo este ejercicio para una operación de agotamiento. Yo espero que de esa forma les quede un poco más claro todo este asunto y que traten de llegar a una conclusión, que básicamente sea la respuesta a esta pregunta que les voy a hacer. Nosotros aquí al final de este video, a ver, déjenme adelante tantito para que se alcance a ver. ¿Dónde estaba? Bueno, llegamos aquí a la ecuación de la resistencia total. Pero están de acuerdo que todo esto se hizo para una operación de absorción. ¿Qué pasa con una operación de agotamiento? ¿Son las mismas ecuaciones? Y si son las mismas ecuaciones, posiblemente se los haya dicho en el video, hay que comprobar. Hay que obtener esas ecuaciones de la resistencia total para una operación de agotamiento. ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Creen que sí se lo puedan aventar?
¿Quién sabe, profe? O sea, Ojalá, profe. vamos. Es básicamente lo mismo que estoy describiendo en el video, pero ahora ya el punto ese que se está marcando aquí, que es donde se hace todo el análisis, pues ya no está en la zona de absorción, ¿no? Va a estar en la zona de agotamiento. Entonces, es más o menos el mismo razonamiento, casi el mismo planteamiento. Lo único que cambia es el sentido de la transferencia y en esa cuestión, pues, cuáles son las concentraciones más grandes, cuál debe de ser un poco más pequeña, etcétera, ¿no? Acuérdense, los sentidos de las transferencias, de lo que ustedes quieran, siempre es en el mismo sentido, ¿no? De menor a mayor, ¿o cómo? ¿Se acuerdan de eso? Al revés. Así es, siempre es de la zona de mayor algo, temperatura, energías, también lo quieren ver así, a la zona de menor energía. Transferencia de masa es de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Eso fija el sentido de la transferencia. Pues creo que con eso ya deberían de poder procesar todo. Se les queda ese ejercicio entonces para que traten de, pues, no sé, practicar y tal vez comprender mejor este rollo, ¿no? Bueno, entonces, pues creo que por hoy sería todo. Ya la próxima clase continuamos. Antes de que se me olvide, dejen de una vez que les comparto lo que les voy a dar la siguiente clase. Y ya con eso estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Ok, pues si no tienen más dudas o preguntas, de mi parte sería todo. Muchas gracias, profe. Bien, profe. Hasta luego. Ok, profe, gracias. Los demás, que estén bien, hasta luego. Igualmente.